Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Preparaos para descubrir el fascinante mundo del telégrafo. Un viaje increíble. Desde las señales de humo. Hasta la revolución de la comunicación instantánea. Si queréis conocer la historia del telégrafo, Agarraos fuerte. os esperan sorpresas. Uy, Vamos a explorar, un montón de fuentes que nos revelarán historias increíbles, sobre este invento. que transformó el mundo. Es increíble. ¿Verdad? Cómo el ser humano siempre ha buscado la manera de conectar con los demás. De acortar distancia. El telégrafo es un ejemplo perfecto. De esa búsqueda incesante, Una historia de ingenio y perseverancia. que se remonta mucho más atrás de lo que imaginamos. Totalmente. Fascinante. Pensar que mucho antes de los teléfonos o internet, O cualquier tecnología moderna. ya existía esa necesidad. De comunicarnos a largas distancias. ¿Cómo lo hacían? Pues recurrían a lo que tenían a mano. ¿A qué te refieres? A la naturaleza misma. Los primeros sistemas de comunicación a larga distancia se basaban en señales visuales, como las señales de humo ¿En serio? que utilizaban los nativos americanos, Increíble. o las banderas que empleaban en la antigua Roma. Es asombroso. Imaginad la destreza que se requería para transmitir mensajes complejos con bocanadas de humo o movimientos de banderas. Estos sistemas tenían sus limitaciones. recuerdas? No eran precisamente rápidos, y la cantidad de información La que se secuela. podía transmitir. Que era limitada. Intentar enviar un WhatsApp con señales de humo sería una pesadilla. Totalmente. Menudo rollo. Sin duda, la velocidad y la complejidad de los mensajes eran un gran desafío. Y ahí es donde entra la electricidad. A finales del siglo XVIII. Los científicos comenzaron a experimentar con la electricidad Ajá. y descubrieron su increíble velocidad de propagación. Fue un descubrimiento que cambiaría el mundo. Para siempre. Sin duda. Una fuerza invisible, capaz de recorrer grandes distancias en un instante. ¿Cómo se dio ese salto? Ese momento eureka en el que alguien pensó: podemos usar la electricidad para comunicarnos. Hubo muchos experimentos que fueron allanando el camino. Por ejemplo. Uno de los más llamativos fue el del científico francés Jean-Antoine Nollet. Cuéntame más. Imaginaos la escena. Un círculo de 200 monjes conectados entre sí por alambres. Nollet descargó una batería a través de esta cadena humana Espera. y todos los monjes reaccionaron al mismo tiempo. 200 monjes electrificados. ¡Qué barbaridad! Aparte de demostrar que los monjes tenían un gran espíritu científico, Desde luego. ¿qué conclusiones se sacaron de este experimento? Buena pregunta. Demostró de manera contundente la velocidad asombrosa a la que se propaga la electricidad. Ya veo. Fue como encender una chispa en la mente de los inventores. A partir de ese momento, Muchos se dedicaron a intentar construir un sistema de comunicación. que aprovechara esta nueva y fascinante propiedad de la electricidad, Y así nacieron los primeros telégrafos. ¿no? Por lo que he leído, estos primeros diseños eran bastante rudimentarios, Cierto. lejos de la sofisticación que imaginamos al pensar en el telégrafo. Los primeros diseños eran ingeniosos, Sí, pero bastante toscos. entiendo. Algunos utilizaban múltiples cables, Así, uno para cada letra del alfabeto. un cable para cada letra. ¡Qué locura! Imagina el coste y la complejidad de un sistema así. Otros se basaban en reacciones químicas para transmitir las señales, Ajá. pero la velocidad era terriblemente lenta. Claro. Está claro que hacía falta una idea revolucionaria para que el telégrafo despegara de verdad. ¿Y cuál fue esa idea? ¿Cuándo se produjo ese gran avance? La clave llegó con el descubrimiento del electromagnetismo, Ajá. un momento crucial en la historia de la tecnología. Interesante. Científicos como Hans Christian Ørsted y William Sturgeon sentaron las bases para la creación de electroimanes. Electroimán. Esos dispositivos capaces de convertir la energía eléctrica en movimiento. Y esto abrió un abanico de posibilidades para el telégrafo. El electroimán, ahí está el ingrediente mágico. Es fascinante cómo un simple dispositivo puede desencadenar una revolución. ¿Cómo se aplicó esta tecnología al telégrafo? ¿Cómo se tradujo ese movimiento en mensajes? Sí, explícame eso. Imagina un circuito eléctrico con un electroimán en un extremo y un interruptor en el otro. Al cerrar el interruptor La corriente fluye por el circuito y activa el electroimán, que atrae una pieza metálica. esa pieza metálica se puede usar para generar una señal. Claro. Un simple movimiento que puede Bueno. transformarse en un clic. En el movimiento de una aguja. O incluso en puntos y rayas en una cinta de papel. El código Morse en acción. Es increíble cómo algo tan sencillo puede ser la base de un sistema de comunicación tan complejo. Totalmente de acuerdo. La invención del electroimán fue un punto de inflexión. ¿Por qué? Permitió crear telégrafos más simples, eficientes.
Y sobre todo, capaces de transmitir mensajes a distancias mucho mayores. Ya veo. Las fronteras de la comunicación se estaban expandiendo a una velocidad vertiginosa. Y entonces comenzó la carrera por construir el mejor telégrafo. Una auténtica fiebre del oro de la comunicación. Imagina a todos esos inventores con sus mentes brillantes, compitiendo por hacer historia. Sin duda fue una época apasionante. Llena de rivalidad e innovación. En esta carrera aparecen nombres que han pasado a la historia de la tecnología. Samuel Morse, William Cook, Charles Wheatstone. Y grandes nombres, Cada uno con su propio diseño. con sus ventajas y desventajas. Fue una explosión de creatividad e ingenio. Y hablando de desafío, No podemos olvidar el cable transatlántico. la idea de conectar continentes enteros con un cable submarino. Parece una locura. Un reto de ingeniería titánico, Era una idea audaz, ¿verdad? casi descabellada para la época. Ya. Pero la necesidad de conectar el mundo era tan fuerte que impulsó a estos pioneros a superar todos los obstáculos. ¿Qué tipo de obstáculos? Imagina los retos. La longitud del cable, la profundidad del océano, las tormentas, incluso los tiburones que mordían el cable. Tiburones mordiendo el cable, no me digas. Debió de ser una auténtica odisea, Increíble. pero al final lo lograron. En 1858 se envió el primer mensaje a través del Atlántico. Un hito histórico, La culminación de un sueño que parecía imposible. un hito que transformó el mundo. Las noticias, las finanzas, la diplomacia, Todo se aceleró. la comunicación instantánea a escala global ya era una realidad. Gracias al telégrafo, el mundo se había encogido, Increíble. ¿verdad? Retomamos nuestra inmersión en el apasionante mundo del telégrafo. Justo en el momento en que la comunicación instantánea a escala global se hacía realidad, Fue una revolución sin precedentes, desde luego. pero la historia del telégrafo, No termina ahí. la búsqueda de una comunicación aún más rápida y eficiente continuaba. Es cierto. Dejamos la historia en un punto álgido, Con el mundo conectado por cables submarinos. pero ¿qué sucedió después? ¿Cómo evolucionó el telégrafo a partir de ese momento? ¿Qué nuevas ideas surgieron para mejorar este invento revolucionario? Buena pregunta. Uno de los desafíos del código Morse Era la necesidad de traducir esos puntos y rayas a letras del alfabeto. requería operadores especializados. Y a pesar de su ingenio, Ralentizaba la comunicación. claro, Hacía falta automatizar el proceso. Entiendo. Imagina la cantidad de tiempo que se podía ahorrar. Si las máquinas pudieran leer directamente los mensajes. ¿Quién fue el pionero en esta automatización del telégrafo? ¿Quién dio ese paso crucial hacia la comunicación escrita directa? Un hombre clave en esta historia. Es el del físico británico David Edward Hughes. En 1855 patentó un sistema de telégrafo impresor Un telégrafo impresor. que permitía transmitir y recibir mensajes directamente en caracteres alfanuméricos. Adiós a los puntos y rayas. Las máquinas podían escribir por fin. Increíble. Es un avance extraordinario. ¿Cómo funcionaba este telégrafo impresor? era como una especie de máquina de escribir primitiva, conectada a la red telegráfica. En cierto modo, sí. Me fascina la idea de que las letras pudieran imprimirse directamente en papel a medida que llegaban por el cable, El sistema de Hughes utilizaba un teclado similar al de un piano. con teclas para cada letra y número, Al presionar una tecla se enviaba una señal eléctrica, que activaba una rueda tipográfica en el receptor. imprimiendo el carácter correspondiente en una cinta de papel. Era como magia. Es una idea genial. Hughes combinó el telégrafo con la imprenta. Un paso de gigante hacia la automatización de las comunicaciones. ¿Qué impacto tuvo este invento? Se popularizó rápidamente. El telégrafo impresor de Hughes fue un éxito rotundo. Especialmente en Europa, Permitía una comunicación mucho más rápida y eficiente. eliminando la necesidad de operadores especializados en código Morse. Las empresas y los gobiernos debieron de recibirlo con los brazos abiertos. Sin duda, la velocidad y la eficiencia son claves en el mundo de la comunicación. Pero la innovación no se detuvo ahí. El ingenio humano siempre busca ir más allá. ¿Qué otros avances importantes se produjeron en el mundo del telégrafo? Me intriga saberlo. Otro hito fundamental fue el desarrollo de sistemas de multiplexación. Multiplexación. Imagina poder enviar varios mensajes de forma simultánea a través de una misma línea telegráfica. Varios mensajes a la vez. Suena complicado. Era como multiplicar la capacidad de las líneas existentes, o como crear autopistas de información por donde circulaban los mensajes a toda velocidad. Multiplexación. Suena a algo realmente complejo. ¿Cómo se las ingeniaron para enviar varios mensajes a la vez sin que se mezclaran? Debía ser como un complejo baile de señales eléctricas. Cada una con su propio ritmo y destino. Es una buena analogía. Uno de los pioneros en la multiplexación telegráfica fue el ingeniero francés Émile Baudoin. Émile Baudoin.
En la década de 1870 desarrolló un sistema que utilizaba un código de 5 bits para representar los caracteres. 5 bits. Un precursor de los sistemas binarios que usamos hoy en día en las computadoras. 5 bits, es decir, ceros y unos, el lenguaje digital que domina nuestro mundo actual. Es increíble pensar que un sistema de comunicación del siglo XIX ya utilizaba la base del lenguaje informático moderno. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo funcionaba este código en la práctica? Explícame. El código de Baudot era realmente ingenioso. ¿Por qué? Permitía transmitir varios mensajes a la vez asignando un intervalo de tiempo específico a cada uno. Un intervalo de tiempo. Era como dividir la línea telegráfica en franjas horarias para que cada mensaje tuviera su propio espacio. Es una analogía perfecta. Cada mensaje tenía su propio carril en esa autopista de información. Es como si hubieran inventado una especie de sistema de control de tráfico para las señales telegráficas. Exacto. El sistema de Baudot fue un gran avance en la eficiencia de la comunicación telegráfica. Y aún más importante, Sentó las bases para el desarrollo de sistemas de comunicación más complejos. como el teletipo. El teletipo. Otro nombre que resuena en la historia de la tecnología. Un paso más hacia la automatización total. ¿Qué papel jugó el teletipo en la evolución del telégrafo? ¿Qué lo hacía tan especial? Buena pregunta. El teletipo llevó la automatización del telégrafo a un nuevo nivel. ¿En serio? Inventado por el canadiense Frederick G. Creed a principios del siglo XX. Frederick G. Creed. El teletipo era una máquina que combinaba un teclado, un perforador de cinta de papel y una impresora. Era como una orquesta de la comunicación, con cada elemento trabajando al unísono. Una combinación fascinante. Teclados, cintas perforadas, impresora. Parece una máquina del futuro, pero en el siglo XX. ¿Y cómo funcionaba esta sinfonía de la comunicación? ¿Qué era lo realmente novedoso del teletipo? Me encantaría saberlo. El operador escribía el mensaje en el teclado del teletipo. Y la máquina perforaba una cinta de papel con un código que representaba los caracteres. Esta cinta se podía enviar a través de la línea telegráfica a alta velocidad. En el receptor, otra máquina leía la cinta perforada e imprimía el mensaje en papel. Era un sistema rápido, preciso y automatizado. Es como una versión electromecánica del correo electrónico. Es asombroso pensar que una tecnología del siglo XX ya anticipaba la inmediatez y la eficiencia de la comunicación digital que disfrutamos hoy en día. El teletipo fue un precursor de los sistemas de comunicación digital modernos. Ya veo. Permitía una comunicación rápida, precisa y automatizada. Una revolución dentro de la revolución. El mundo se acercaba cada vez más a la comunicación instantánea a escala global. Con la llegada del teletipo, el telégrafo alcanzó su máximo esplendor. Un sistema de comunicación global, eficiente y automatizado. Es un logro extraordinario para una tecnología que nació de la simple idea de enviar señales eléctricas a través de un cable. Totalmente de acuerdo. A mediados del siglo XX, el teletipo era el rey de las comunicaciones a larga distancia. Se utilizaba en todo el mundo para transmitir noticias, información financiera, mensajes diplomáticos. Y por supuesto, telegramas personales. Billones de personas conectaban sus vidas a través del teletipo. Es fascinante pensar en el impacto que tuvo el telégrafo en la sociedad. Conectó continentes, aceleró el ritmo de la vida, transformó la forma en que hacíamos negocios. Un invento que cambió el mundo para siempre. Sin duda. Pero, ¿qué sucedió después? ¿Cómo llegó a su fin esta era de la comunicación? ¿Qué nuevos avances relegaron al telégrafo a los libros de historia? El telégrafo, ese gigante de la comunicación que conectó continentes y aceleró el ritmo del mundo, también tuvo su ocaso. Como todas las revoluciones, eventualmente llegó el momento de ceder el paso a nuevas formas de conectar, nuevas tecnologías que desafiaron su reinado. Es una especie de melancolía tecnológica, ¿no? Un invento que revolucionó su época y que con el tiempo se convierte en una pieza de museo. ¿Qué factores llevaron a la decadencia del telégrafo? ¿Qué avances lo superaron? Como suele ocurrir en la historia de la tecnología, la aparición de alternativas más versátiles y eficientes marcó el declive del telégrafo. La telefonía, con su capacidad de transmitir la voz humana, supuso una revolución aún mayor en la comunicación personal. Poder escuchar la voz de un ser querido al otro lado del mundo, sin intermediarios y la frialdad del código Morse, debió ser un cambio radical. Claro, la voz humana tiene una calidez y una inmediatez que el telégrafo, a pesar de su velocidad, no podía igualar. Era como pasar de leer una carta a tener una conversación en tiempo real. ¿Y qué hay de la comunicación escrita? ¿Qué tecnologías desplazaron al telégrafo en ese ámbito? A partir de la segunda mitad del siglo XX, el desarrollo de nuevas tecnologías como el telex y posteriormente el fax fueron minando el terreno del telégrafo en el ámbito empresarial.
El Tolex, con su sistema de teletipos conectados a una red, permitía una comunicación escrita más rápida y directa entre empresas. Y el fax, con su capacidad para transmitir imágenes, abrió nuevas posibilidades en la comunicación de documentos. El telégrafo, que había sido sinónimo de velocidad, se vio superado por estas nuevas tecnologías más rápidas, más versátiles y con un alcance mayor. Y luego llegó Internet, ¿no? Esa red global que lo cambió todo, que democratizó la información y la comunicación como nunca antes. Exacto. A finales del siglo XX, la llegada de Internet y el correo electrónico dieron el golpe de gracia al telégrafo Internet, con su capacidad para transmitir información de todo tipo a velocidades inimaginables. Y el correo electrónico, con su inmediatez y su alcance global, marcaron el final de una era, la era de la comunicación instantánea y global, un sueño que el telégrafo ayudó a hacer realidad. El telégrafo, a pesar de su desaparición, nos dejó un legado inmenso. Fue un pionero, un visionario que nos mostró el camino hacia el futuro. Sin el telégrafo no tendríamos internet, teléfonos móviles, ni ninguna de las maravillas de la comunicación digital que disfrutamos hoy. El telégrafo fue un hito fundamental en la historia de la comunicación. Nos enseñó que la información podía viajar a la velocidad de la luz, conectando personas y culturas a través de vastas distancias. Nos mostró el poder de la tecnología para transformar el mundo, para acercarnos a los demás. Es increíble pensar que el telégrafo, esa máquina de puntos y rayas que ahora nos parece tan rudimentaria, abrió el camino para el mundo hiperconectado en el que vivimos. Un mundo en el que la distancia ya no es un obstáculo para la comunicación. Un mundo en el que podemos compartir ideas, experiencias y emociones con personas de todo el planeta en un instante. La historia del telégrafo es una historia de ingenio, innovación y transformación. Nos recuerda que la tecnología avanza constantemente, que lo que hoy es vanguardia mañana puede ser una pieza de museo. Pero también nos recuerda que cada avance, por pequeño que parezca, puede tener un impacto profundo en la historia de la humanidad. El telégrafo, a pesar de haber sido relegado a los libros de historia, nos dejó una lección valiosa: la importancia de la conexión, la necesidad humana de comunicarnos, de compartir, de cortar distancias. Una lección que sigue vigente en nuestro mundo digital, un mundo que en cierto modo sigue construyéndose sobre los cimientos de ese primer clic telegráfico. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestra inmersión en el fascinante mundo del telégrafo. Un viaje a través de la historia de la comunicación, un viaje que nos ha mostrado cómo la tecnología y el ingenio humano pueden transformar el mundo, acercarnos a los demás y hacer realidad lo que parecía imposible. Ha sido un viaje apasionante. A nuestros oyentes les dejamos una pregunta para reflexionar. ¿Qué tecnologías de nuestro tiempo serán consideradas piezas de museo dentro de 100 años? ¿Cuáles serán los inventos que marcarán el futuro de la comunicación, que nos conectarán de maneras que aún no podemos imaginar? Hasta la próxima inmersión, amigos. Y que la curiosidad por el pasado nos siga guiando hacia el futuro.